estaba buscando en Google posibles datos e información sobre el apoyo emocional. Y no esperaba que la mayoría de los contenidos, a menos los que aparecen en las primeras búsquedas, estuvieran relacionados solo y exclusivamente al tema de la pandemia y el COVID-19. Ahora que me detengo a analizarlo no me sorprende, pero lo que me puso a pensar es la idea de que pareciera que tan solo el aislamiento, tan solo el haber tenido que estar confinados o pasando por situaciones límites como perder trabajos o perder a alguien querido, nos hizo enfrentarnos a nosotros mismos con la realidad que evoca la salud emocional. A mí me pasó y he estado escuchando otros contenidos de podcasteros, bloggers, comunicadores o simplemente figuras públicas que hablan de lo mismo. Incluso platicándolo con amigos, pero en todo caso, ¿por qué no habíamos reparado antes en ello? Porque antes de que una pandemia llegara, el tema de salud mental no había tenido el peso necesario en nuestras vidas como para voltear a verlo con seriedad y decir, necesito ayuda. O al menos como un primer paso, necesito ver cómo resolver esto. Porque usualmente vamos por la vida pensando que no tenemos nada que resolver. Porque esto no funciona igual como cuando nos abrimos un dedo con el cuchillo al cortar la cebolla para la comida, por ejemplo. Inmediatamente corremos a buscar una solución, no solo ante el dolor que esto provoca, sino para parar de tajo la hemorragia. Pareciera que con nuestras emociones dejamos correr el chorro de sangre hasta secarnos. Porque estamos más ocupados resolviendo otras cosas, ¿no? Como el trabajo, la vida social, mantener el estatus de la percepción que tienen otros y que tenemos nosotros sobre nuestra persona, o simplemente las excesivas demandas de la vida moderna que no nos permiten parar. Claro, a menos que haya una pandemia, ¿no? Hay quienes incluso con pandemia no se han permitido hacer una pausa. Y es que, como lo hablaba en el primer episodio de este podcast, todo lo que postergamos surgió del miedo, de un proceso difícil, proceso que seguramente sigue ahora, pero digamos que estamos en mejores términos. Pero lo que me movió a platicar e invitar a otras personas a compartir su experiencia y sabiduría es que podamos saber que no somos los únicos pasando por situaciones límite, por situaciones extraordinarias. Y es que estas no van a dejar de suceder en diferentes momentos de la vida, ¿no? Pero, pero que podamos entendernos frágiles y vulnerables todos. Porque ya no nos compramos esa idea inducida hasta el cansancio, tanto en hombres como en mujeres, de que somos indestructibles, de que nada nos puede perturbar y que no necesitamos la ayuda de nadie. Al contrario, porque si no buscamos parar el chorro de sangre, llegará el punto en que sin darnos cuenta cuándo pasó, cómo pasó, gota a gota, nos hayamos consumido. Y creo que nadie queremos eso. Cuando te preguntes, ¿solo a mí me están pasando estas cosas? Te aseguro que la respuesta va a ser siempre que no. Nunca estamos solos. Por eso cuando tengas oportunidad, hazle saber a los demás que también pueden contar contigo. Todos nos necesitamos. Por eso hoy en Todo lo que postergamos tenemos como invitada a Osiris Sánchez, psicóloga que nos acompaña para hablar del tema de apoyo emocional. Es un tema súper interesante, ya van a ver por qué. Y vamos a hablar de cosas como cómo se escucha realmente el apoyo emocional. Cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando queremos ayudar a alguien, pero obviamente no somos psicoanalistas y la regamos en el proceso. ¿Qué son las disociaciones cognitivas? ¿Por qué nos afectan? ¿Cómo podemos identificar quiénes son los integrantes de nuestro grupo de apoyo y acudir a ellos en esos momentos de la vida en que necesitamos de alguien? ¿Y por qué es tan importante sanar? Todo esto y más vamos a platicar, así que quédate porque me entusiasma mucho compartirte esta conversación por todo lo que conlleva y está súper interesante. Osiris, muchas gracias por estar con nosotros en Todo lo que postergamos. Es un gusto
que puedas estar con nosotros porque seguramente tienes cosas muy valiosas que compartir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar aquí contigo. Me encantan tus episodios, tu podcast, la forma en que tratas los temas y cómo entrevistas. Así que si me invitaste, dije, claro que sí. Muy contenta. Muchísimas gracias. No, igualmente estuve escuchando tu podcast y está muy interesante. Ahorita vamos a hablar de él. Me gustaría mucho porque vale la pena que la gente lo siga. Pero, ¿qué te parece si entramos primero, que nos cuentes un poco de quién eres tú, cómo empiezas? Pues, como ya te presenté anteriormente, eres psicóloga. ¿Cómo desarrollas este camino? Estaba escuchando yo que te gusta mucho la comunicación y has tratado como de desarrollar la psicología también, un poco alternándolo con este camino. Cuéntame un poco cómo lo has hecho. Claro que sí. Mira, yo desde chica he tenido esta necesidad de comunicar, pero de igual forma me considero una persona que tiene esta dualidad. Soy muy introvertida, pero soy a la misma manera, me gusta expresar lo que tengo yo en mis pensamientos, muy reflexiva. Todo esto me orilló a que, aunado a que mis padres son maestros y siempre han estado frente a personas, guiando a personas, ayudándolas. Esta observación que yo tenía desde mi infancia, pues la fui también llevando a mi propia vida. Yo inicié desde chica, yo tenía muchas ganas de estar en un programa de radio. Entonces yo estaba muy chica, como, no sé, 9, 10 años, y le dije a mi papá, quiero ser locutora. Y me decía, ¿es en serio? Sí, quiero estar en la radio, me gusta, quiero ir. Bueno, y dijo, bueno, vamos a ver. Y fuimos a una radiodifusora aquí de Nuevo Laredo, a Estéreo 91, y recuerdo que estaba un programa para niños. Entonces fuimos y simplemente me planté ahí en la recepción, y le hablaron pues en este caso mi mentor, el licenciado Galvez, que en paz descanse, y salió. Entonces me dice, ok, vamos a ver qué tienes, vente conmigo. Total, ya entré con él, me enamoré del micrófono, me enamoré totalmente del micrófono, inicié ahí, estuve aproximadamente año y medio en ese programa, terminó el programa y después me fui a baile los sábados, en otro tipo de programa, ya para más grandes, a la edad de 16 años. Ahí estuve un tiempo, después de ahí yo estaba encaminada a comunicación, en lo que es el Teatro del Pueblo, y tuve un programa de televisión en un canal local a los 19 años. Yo iba bien encaminada a comunicaciones, pero sentía que me faltaba algo. Me gusta, pero yo le decía a mi mamá, me gusta, pero quiero algo más. Entonces entré a comunicaciones en la universidad. Entré a comunicaciones y a eso de la semana y media le digo a mi mamá, me voy a cambiar. Y mi mamá, ¿cómo si ya tienes toda la trayectoria y conoces y la experiencia? Y yo le dije en ese momento a mis padres, es que quiero saber más, quiero saber, conocer algo que me apasione para poder compartirlo. No solamente quiero ser un eco, sino quiero poder crear. Y así es como siempre me ha gustado la psicología, el lado humano, y decidí meterme a carrera de psicología. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Me encanta, me apasiona la psicología. Terminé mi carrera de psicología y a partir de ahí comencé con mi maestría en educación y ahorita estoy actualmente estudiando el doctorado igual en educación. Entonces, siento que me gusta todo esto, me gusta tanto la reflexión, el análisis, el conocer, el estudio de mi carrera de psicología y llevarlo a compartir con las personas, que es mi parte también de comunicadora. Y compartirlo, ¿no? Al final de cuentas, también por tus grados superiores, pues también van encaminados a eso, compartirlo de una u otra manera, ¿no? Claro que sí, y encantadísima. ¿Cómo descubres que te apasiona, pues, esta parte de conocer digamos, al ser humano, pero también cómo decides cómo lo vas a empezar a desarrollar? Pues yo creo que es a partir de las experiencias que uno va teniendo. Algunas personas somos más reflexivas que otras, hondamos un poco más a la reflexión. Y pues yo soy de esas personas, ya viene dentro de mi formación, mi personalidad. Entonces siempre me llamó la atención, me gustaba el lado humano.
conocer el por qué, el cómo y cómo puedo ayudar. Entonces, tengo una frase que mi papá me decía, que si no sirves para, si ¿No no vives para servir? vives para servir, no sirves para vivir. Y creo que eso es para mí realmente la frase de mi vida, porque me gusta ayudar. Entonces, a partir de ahí fue algo muy orgánico, es que es lo que quiero. Quiero conocer más del ser humano, quiero saber de la mente, del pensamiento, sus procesos mentales, y pues por eso fue sencillo. Hablando justamente de eso, bueno, pues creo que podemos encaminarnos al tema principal de este episodio, que tiene que ver con el apoyo emocional, el apoyo psicológico. Justamente todos a veces pasamos por situaciones en las que necesitamos ayuda y a veces no sabemos cómo pedirla, pero también tenemos situaciones donde hay personas cercanas a nosotros que necesitan ayuda y a veces tampoco sabemos cómo dárselas, ¿no? Me gustaría que me platicaras un poco de cómo surgen, por ejemplo, estos quiebres emocionales, ahorita que estamos pasando una pandemia, que todavía seguimos en pandemia. Muchos de nosotros hemos experimentado en diferentes niveles situaciones parecidas, pero al final de cuentas, en la vida diaria, todo mundo pasa este tipo de procesos. ¿Cómo surgen, digamos, este tipo de quiebres que a lo mejor ni nos damos cuenta porque seguimos con el rush del día a día y de pronto ahí estamos como teniendo que resolver algo? Claro que sí, mira, los quiebres son un momento de nuestra vida donde nuestra realidad se derrumba. Puede ser por alguna situación que pierde un familiar, un amigo que se va, puede que cambie de carrera, puede que tuve que abandonar mis estudios, cualquier situación que hace que se quiebre nuestra realidad. Entonces, este tipo de quiebre se llama en psicología disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando nuestras creencias o ideas que tenemos ya desde hace muchos años son puestas en contexto. Un ejemplo, es como si nosotros usáramos una escalera, que siempre usamos una escalera, y subimos por ella, subimos, bajamos toda nuestra vida, y llega un momento en que escuchamos un crujido de esa escalera y nunca la habíamos escuchado antes. Eso nos hace reflexionar y replantearnos que tal vez la escalera que estamos subiendo está demasiado vieja, ya no funciona como antes y probablemente sea un peligro para mi vida. Entonces, ahí nuestra realidad, como ese ejemplo de la escalera, la realidad tiene este quiebre, donde a partir de estos quiebres de nuestra vida, estas disonancias cognitivas que se nos presentan por experiencias, somos capaces de replantearnos y tenemos crisis. Las crisis son momentos donde nos replanteamos nuestra vida, y hablando de la pandemia, creo que muchos de nosotros tuvimos que replantearnos lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, porque el auge de la vida vamos nosotros solamente caminando hacia adelante y no volteamos a ver, ¿verdad? La rutina, todo esto que es una inercia de nuestra vida y no nos permite realmente detenernos y reflexionar, respirar un momento antes de dar el siguiente paso. Y, y esta pandemia es la que nos permitió a muchos de nosotros, si no es que a todos, replantearnos porque perdimos trabajo, porque tuvimos que encontrar otra manera de comunicarnos con las personas que queremos, tuvimos que aislarnos, y esto es lo que ocasionan estos quiebres y estas crisis, que las crisis realmente son momentos de crecimiento. Pero exactamente es lo que te quería comentar, porque muchas veces lo relacionamos con un aspecto negativo y de pronto quienes hemos pasado por una situación así en la vida, que seguramente no es una, sino varias veces en la vida que pasan, te das cuenta al final o en algún momento, en el mejor de los casos, que fue un punto para, digamos, crear cosas mejores, ¿no? O tal vez llevarte a otra parte que no conocías de ti. Pero cuando las personas estamos pasando por un proceso así, es difícil que nos demos cuenta hasta que de pronto vemos la luz. Cuando las cosas están difíciles, ¿cuál es la manera correcta o más adecuada en que podríamos ayudar a alguien y no cometer ciertos errores, ¿no? Muchas veces queremos ayudar a la gente. Luego hay chistes de esos en Facebook y en redes sociales, ¿no? De memes donde dicen, ay, pues no te sientas mal o siéntete mejor. Cosas como muy literales que realmente no ayudan, sino que
tal vez hasta la persona le choque un poco que le digas algo así. ¿Cómo podemos ayudar sin caer pues, en un aspecto negativo, patético? Sí, fíjate que es gracioso el aspecto que es que nadie nos enseña cómo apoyar, nadie nos enseña a escuchar realmente, a estar presentes. Últimamente ya están de moda en las escuelas de educación socioemocional, todo esto, ¿no? Entender a la persona, la empatía, los valores, pero antes realmente no te enseñan cómo escuchar. Nosotros escuchamos para responder, no escuchamos para comprender, no escuchamos para entender a la otra persona. Entonces, sí, hay a veces son algo tan sencillo, pero realmente necesitamos práctica. La escucha activa requiere práctica. Cuando uno va estudiando la carrera de psicología, no por querer ser psicólogos significa que sabemos realmente escuchar o entender o la forma en que podemos hacer esta sinergia de la energía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que también entender que cuando una persona está pasando por un momento de crisis, que sí, indudablemente las crisis son necesarias en nuestra vida para poder replantearnos muchas cuestiones y cuando salimos de esa crisis salimos más fortalecidos, salimos con una visión más amplia de la vida gracias a estos quiebres que tenemos de nuestra realidad. Nuestra conciencia se va a expandir. Pero ¿qué podemos hacer cuando una persona está así y queremos ayudarla? Primero necesitamos nosotros encontrar el momento donde podamos acercarnos a la persona, dirigirnos a un área privada donde podamos escucharlo, donde no hay interrupciones. Se recomienda que sea en vivo, persona a persona, pero como están las situaciones, se puede hacer por videollamada, se puede hacer por una llamada incluso, pero intentando que no ocurran estas interrupciones, menos interrupciones posibles y las distracciones, ¿ok? Entonces, también otra forma, primero que queremos encontrar el contexto en que pueda la persona sentirse a gusto. Ya después nosotros ahorita vamos a ir viendo cómo podemos ayudarlo. Podemos caminar, estamos caminando con esta persona y hablar mientras estamos caminando. Ustedes sabrán la forma en que esta persona se siente un poco más a gusto porque tú la conoces. Otra forma es escuchar activamente, como lo estaba comentando hace un momento. La escucha activa no significa dar soluciones, sino es realmente ni tampoco decir a cada momento yo hubiera hecho esto, yo hubiera, porque realmente no se trata de nosotros. Al escuchar activamente, realmente la persona que es el centro de esta plática es la persona que tiene esta crisis o este problema. Entonces, no solamente se trata de ponerse en su lugar, porque a veces al ponernos en su lugar es lo que yo haría en su lugar, sino es realmente de acuerdo al contexto, a la situación de la persona, y solamente voy a saber el contexto de la persona realmente escuchando, y ahí vamos al punto número 2, haciendo preguntas. Hacer preguntas a veces nos ocasiona un poco de conflicto porque sentimos que puede ser invasivo para la otra persona. Puede sentir que lo estoy invadiendo su espacio o atacado. Pero realmente hay que hacer preguntas, ¿verdad? Pueden ser preguntas abiertas sobre cómo se siente, preguntas que inicien con el cómo, con el por qué, y a partir de aquí que la persona pueda hablar y hablar, no interrumpirlo, ¿sí? Podemos preguntarlo, ¿qué sucedió? ¿Qué harás ahora? ¿Cómo te hizo sentir esto? Para poder saber y entender su forma de pensar, porque a veces uno quiere ayudar y lo que hacemos es decir ya nuestra recomendación, nuestro consejo, entre comillas, sin saber realmente lo que está sintiendo o cómo está viviendo su duelo o su proceso. ¿Sí? Ese es otro punto muy importante. Otro punto podría ser escuchar realmente las respuestas que te está dando la persona, porque a veces simplemente preguntamos y no reflexionamos, porque preguntamos, como te comentaba, para responder, ¿qué le voy a decir? Y a veces lo único que espera esta persona es que lo escuches y lo comprendas. A veces ni siquiera le interesa, no porque sea mala persona, porque es normal, a veces lo que más le interesa es que alguien lo escuche y que alguien esté presente, no tanto la respuesta que te esté dando, porque al final de cuentas, la persona sí te va a escuchar,
pero va a terminar haciendo lo que en su proceso de crisis cree mejor. Entonces, la presencia es muy importante. Como cuando una persona pierde un ser querido. Simplemente no hay palabras que puedan aliviar el dolor de un duelo de una persona. No hay palabras que puedan regresarle la tranquilidad en ese momento, tal vez. Pero sí hay acciones como la presencia, donde, como la escucha, como decían antes, el hombro, para que esta persona se apoye, que sea importante y que puedan salir un poquito más plenos, más tranquilos de donde están, de la crisis donde están. Al momento de estar con una persona es importante también tener contacto visual. El contacto visual es muy importante. Tal vez la persona se sienta intimidada si no está acostumbrada a este contacto visual. Sin embargo, eso no significa que tú dejes de intentar hacerlo, porque en algún momento la persona se va a sentir de esa forma tranquila o cómoda para poder acercarse a ti. Pero hay que dejar que la persona viva el proceso y solo se acerque a ti. A esto va, este punto que te quiero comentar es muy importante al momento de poder ayudar a una persona y darle este impulso, este apoyo emocional, que es validar sus emociones. Validar emociones de las personas, no porque yo no actuaría de esa forma o no porque yo no lo sentiría así, no significa que no sea válido. Aquí entra nuestra empatía, la aceptación del otro individuo como es, con sus procesos, con sus miedos, con su ansiedad, con su dolor. Hay que aceptar a este individuo. No quieras cambiar al individuo porque a ti te incomoda y porque tú ya lo estuvieras, tal vez lo hubieras superado. Hay que validar. En teoría, ¿no? Exactamente, en teoría. Entonces, es importante al validar emociones, tal vez al momento de preguntarle, ¿esto que estás pasando te hace sentir, tal vez te hace sentir triste? ¿Cómo te hace sentir? Y ya que te dice la emoción, ¿qué es lo que sientes al momento de que estás diciéndome esto? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué necesitas de mí? ¿Sí? Hay frases donde podemos nosotros también ser un poquito más claros al momento de nosotros validar sus emociones, como por ejemplo, estoy aquí para ti, no voy a juzgarte. Las personas tienen miedo de ser juzgadas. Tal vez conseguiremos superar esto juntos. Has pasado por mucho. Es normal que no te sientas bien en este momento. Lo que sientes es totalmente válido. Eres fuerte y sé que vas a salir adelante. Son cuestiones puntuales que podemos decir a la persona. Osiris, ¿podríamos crear esta empatía o de alguna forma, bueno, todos los procesos son distintos, pero también hay personas que a lo mejor, aunque te acerques a ellos, quizás se tarden más para abrirse? Uh-huh. Sé que ponerte desde tu propia experiencia puede resultar complicado, perdón, pero compartirte tú hacia esa persona también puede ayudar. Es decir, a lo mejor no hay una apertura de su parte, pero decirle, yo pasé por algo similar, o mira, yo pasé por esto, yo lo resolví de esta manera, sin imponer quizá una idea o juzgar lo que está viviendo, sirve también que uno pueda abrirse con la persona que desea ayudar. Claro que sí, porque eso hace tu presencia más humana. No eres como una persona que tiene la respuesta, sino como una persona que también ha vivido ese proceso de crisis o de dolor o de duelo, por ejemplo. Sí es muy, ayuda mucho a que la persona pueda normalizar estas emociones y sentir lo que es normal lo que está viviendo. Y también nosotros, pues, ok, decirle, si me permites, comentarte, yo pasé por esta situación. Tal vez no sea lo mismo que estás viviendo, pero me gustaría compartírtelo. Está bien si te comento y ya te va a decir que sí, generalmente. Y es como tú puedes también tener este lazo, esa conexión entre dos personas, entre dos humanos que se están hablando y no se están juzgando, porque así sienten menos que lo vas a juzgar porque tú has vivido algo similar. ¿Sí? Si pudiéramos tener una guía rápida de qué cosas no hacer o qué errores comunes cometemos al querer ayudar.
¿cuáles serían esos? Serían minimizar las emociones de la persona, tal vez no porque seamos malas personas, sino porque nos causa incomodidad. Y minimizarlo o bromear al respecto hace que nos sintamos nosotros un poco más aliviados y creemos que al momento de nosotros bromear, por así decirlo, estamos quitándole peso a la persona y esto pues no es así. Tal vez a veces ofendemos con comentarios que decimos a la persona porque creemos que damos por sentado que son así las cosas o que así se sienten. Y pues en ese momento cuando ofendemos a la persona es importante también entender la reacción que tiene, porque a veces platicamos con una persona que tiene crisis y reacciona con ira o con miedo o llora o algo está sucediendo. Y en este caso, cuando ahí sí ya la regamos, bueno, podemos decir, por ejemplo, creo que te has sentido ofendido o creo que te hice sentir mal con este comentario que acabo de hacer. Y ya pedir disculpas o cómo te hizo sentir lo que yo dije, no fue mi intención. Es entender también la situación. Otro error es no entender el contexto que la persona está viviendo. No entender que tal vez en su contexto y en su vida y en su realidad es algo que le duele mucho y tal vez yo no lo estoy validando de esa manera porque, y no normalizo sus emociones porque yo así no lo hubiera vivido, porque en mi contexto es totalmente diferente. Ejemplo, cuando preguntan sobre algo polémico, un tema polémico, el aborto, y dices, ok, ¿tú estás a favor o en contra? Y estás con una persona que vivió este aborto, decidió el aborto, y dices, ok, hay dos personas y tienen cuestiones diferentes, puedes herir la susceptibilidad de otra persona, pero tienes que entender el contexto. Tal vez tú hablas desde el privilegio que tienes de no vivir cierta situación, de tener educación, de tener una familia que entiende, de tener otro tipo de enseñanza, de contexto, y no sabes realmente el contexto en que esta persona tuvo que tomar la decisión. Entonces, al momento de que no entendemos contextos y no entendemos, no seremos capaces de entender reacciones de enojo, y ahí es cuando nos clavamos nosotros y nos enojamos también. O Sí, ya porque una reacción de repente podría ser regañar a la persona y realmente no estamos ayudando con eso. exactamente, y es una cuestión que no debemos hacer, el regaño, porque estamos, sin querer, estamos juzgando, porque estamos juzgando desde nuestra perspectiva, Claro. y otro error que cometemos, ¿sí? Ahora, si lo vemos de aquí para allá, ¿cuáles serían, digamos, algunos consejos o alguna forma de que también nosotros entendamos cuando necesitamos ayuda y que no se nos haga como algo imposible o algo lejano? De pronto nos cuesta trabajo abrirnos y sobre todo aceptar que estamos pasando momentos complicados. ¿Por qué vale la pena pedir ayuda? ¿A quién le pedimos ayuda? Evidentemente, creo que la mejor opción es ir a terapia con un especialista, pero cuando no hay esta posibilidad de manera cercana o cuando todavía estás como en un proceso de descubrir qué necesitas, ¿cómo nos abrimos con los demás? Ok, es importante, no importa si tenemos alguna situación de quiebre emocional o nuestra salud mental no está comprometida, puede que estamos ahorita en este momento de nuestras vidas sanos emocionalmente, tengamos salud mental, pero es importante que no importando esta situación, tengamos nuestro equipo de apoyo, nuestro grupo de apoyo, tengamos nuestra familia, tengamos nuestros amigos o alguien que sepamos en quien podemos confiar. Al momento de tener este grupo de apoyo, si yo llego a tener un quiebre o una crisis emocional, pueda hablar con estas personas y puedan darme seguimiento de cierta manera. Sí es importante tener nuestro grupo de apoyo. No podemos ir simplemente por la vida y decir, no, es que yo sí puedo con todo, no, no pasa, si me pasa algo, yo voy a seguir. Pero es importante tener nuestro grupo de apoyo y entender que en el momento que tú sientas que lo que estás sintiendo, que las emociones que estás teniendo están comprometiendo tu vida diaria, estás ya en el trabajo, estás tal vez con las relaciones de pareja, con tu pareja, con tu familia, y hay mucho roce, significa, ahí están las señales. Las señales son esas, son los síntomas de tu enfermedad, por así decirlo, ¿sí? Que no estamos bien emocionalmente. Cuando ya estamos comprometiendo y afectando,
de diferentes partes de nuestra vida. Y nuestro grupo de apoyo es el que nos va a ayudar a centrarnos un poco más, a tener de dónde agarrarnos para poder continuar con nuestro proceso de sanación. ¿Qué tan importante es eso? Digo, un poco saliéndonos un poquito del tema, pero va de lo mismo, sanar las cosas que a veces pensamos que ya están sanadas y de pronto sale algo de hace 20 años, 15 años. ¿Qué tan importante es, pues, sí curarnos, ¿no? De todas esas situaciones. Y a veces ni siquiera sabemos que son un problema. Sí, es por eso que, bueno, yo creo que como seres humanos siempre estamos en constante descubrimiento. Nos desconstruimos para volver a construirnos de nuevo. No es algo estático, el ser humano no es lo que ya estás formado, ya estás bien y pleno y vas a estar pleno toda tu vida. No, porque va a haber experiencias que te van a hacer cambiar, que vas a tener tus disociaciones cognitivas, tus momentos de quiebre que te van a hacer entrar en crisis, porque es parte de la vida. Todo lo vivimos desde niños, que hubo crisis para ser de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos jóvenes, de adultos mayores, etcétera. Entonces va a haber etapas en las que es normal que ocurra esto. Pero sí hay que entender que dentro de esta normalidad de quiebres también debemos normalizar el pedir ayuda y debemos normalizar el tener este grupo de apoyo que aunque nos haga sentir vulnerable, decir, es que tener un grupo de apoyo significa que soy vulnerable. Pues somos humanos. Todos lo somos. Todos somos humanos y tenemos emociones y las emociones no son estáticas. Las emociones siempre, es normal que las emociones estén de esta forma, porque es que estamos sintiendo y estamos aprendiendo y estamos evolucionando. Entonces, sí es normal y es parte de la vida. Hay un psicólogo que estudió la sombra del ser y él habla mucho acerca de esta parte oscura de nosotros. Y es por eso que como psicólogo no puedes ver la luz si no ves la oscuridad. Tienes que ver también la oscuridad del ser humano, porque está ahí y se va construyendo desde la infancia, desde experiencias tempranas. No tienes que vivir traumas para tener un lado oscuro. A veces en el día a día, el decir, mamá me dice desde chico que no diga maldiciones, o que no levante la voz a una persona mayor, o que no haga tal cosa, o que no puedo, la infidelidad está mal. Hay cosas que vamos nosotros poniendo en nuestra cajita y cerramos y cerramos. Desde algo pequeño como sé que cuando crezco yo no debo decir maldiciones porque desde chico me dijeron y lo tengo ahí. Entonces, en realidad los puso alguien más. Y las puso alguien más, exactamente. Entonces, vamos construyendo esta realidad y vamos relegando y vamos encerrando lo que no creemos que va a funcionar en nuestra vida porque no está bien visto y la sociedad tampoco lo ve bien. Y esa es nuestra parte oscura. La idea es integrar nuestra oscuridad a nuestra vida. No significa que salga todo y nos dejemos guiar por la oscuridad, sino que podamos integrarlo a nuestra personalidad para que podamos entenderlo y saber cómo trabajar con ello. Y poco a poco, si tú integras la oscuridad a tu vida, vas a saber cómo controlarla, por así decirlo, ¿sí? Y saber decir, ok, tengo también esa parte mía que estoy trabajando, en vez de ignorarlo. Porque al ignorar esa parte que tenemos oscura, ¿qué decía este psicólogo? Decía que al momento de ignorarla, ocurren las ansiedades, los miedos, depresiones, problemas en tu vida en general. Entonces, es por eso importante siempre estar nosotros como que buscando cómo ayudarnos, ¿no? Claro, porque empieza a existir como una especie de negación a todos que viven ahí, ¿no? Sí, y negamos esa parte porque decimos, no, es que yo soy buena persona. Y realmente no es que seamos malos, pero es parte de nuestro proceso y es parte de nuestra personalidad y debes entender esta parte. Y por eso muchos psicólogos se van, por ejemplo, el padre de la psicología, que es Freud, él se iba mucho al lado sexual, que no estaban de acuerdo otros psicólogos, pero él se iba mucho ahí porque él decía que muchas de las pulsiones sexuales que tenemos en nuestra vida van siendo relegadas y van siendo como que esto no, porque no está bien visto, porque eso lo hace una persona neurótica, entonces ocurren enfermedades generalmente por esa situación, en vez de
más adelante en otras teorías de la exploración de ese ser, de esa sexualidad y de todos los pensamientos que tenemos, ¿no? La integración de nuestra personalidad. Perfecto, Osiris. Estamos, bueno, acercándonos a la recta final. Ahorita me gustaría platicar de tu podcast, pero para cerrar el tema, ¿cómo resumimos entonces que suena el apoyo emocional? ¿Cómo suena el apoyo emocional? Suena con compasión, la empatía y la compasión. El saber que todos somos merecedores de cariño y de comprensión. No importa la situación en que estemos viviendo, y si alguien que nos está escuchando está viviendo una situación de crisis o que está en ese momento de oscuridad, hay una situación que se llama la oscuridad del alma, que realmente es algo estudiado por la psicología, donde estamos en oscuridad total. Si alguien está en ese proceso de su vida, entender que es normal sentir esas emociones que está sintiendo. Es normal sentirnos tristes, deprimidos, sentir que no encontramos ahorita la luz, pero también es importante ayudarnos. Es importante ayudarnos y entender que somos también merecedores de cariño y merecedores de escucha. Súper importante, ¿no? Para toda la gente, que a veces pensamos que tenemos que lidiar nosotros solos con todo y bueno, hay que estar lo más sanos posibles en todos los aspectos. Oye, Osiris, pues hablando un poco de todo esto, tú tienes Luar Etéreo, que es tu podcast, y justo hablas de este y muchos otros temas. Cuéntanos un poco cómo surge y pues no sé si quieras invitar a la gente, tus más recientes episodios de qué van. Claro que sí. Pues sí, Luar Etéreo lo pueden encontrar en diferentes plataformas. Pues se trata de poder estar en contacto con nuestro lado humano, tanto en cuestión reflexiva como en cuestión artística, el arte, que es muy humano, también en cuestión del área sexual, porque creo que todo nos compone como persona. Las personas que estamos hechos de tanto de luz como de oscuridad, tanto de cuestiones espirituales como de cosas carnales, todo lo que nos compone. Y es importante también ahondarlo. Es un estilo de vida y los invito, si les interesa, hablamos de psicología, hablamos de estilo de vida, en cuestión de persona, el ser humano. Mis últimos episodios que tratan acerca del minimalismo mental, ese es un tema que también es parte de esta situación donde en la vida de hoy estamos atiborrados de tanta información en nuestra mente y sentimos que si no estamos trabajando en la mente, estamos perdiendo el tiempo o estamos así como que necesitamos hacer algo y llega la ansiedad y llegan los estados de pánico. Entonces, el minimalismo mental en ese tema del antepasado, que fue el episodio antepasado, hablamos de eso, de cómo podemos nosotros ir limpiando pensamientos que son obsoletos y que simplemente agregan carga a nuestra mente. Y también hablamos en el último episodio acerca de cómo mejorar nuestra vida con una técnica japonesa, que los japoneses son muy buenos en cuestión de disciplina mental y tengo ahí unos puntos muy, muy certeros que nos pueden ayudar también. Oye, ¿por qué el Luar Etéreo? Luar etéreo. Por alguna razón, yo soy muy poética. Soy muy, muy poética. Entonces, por alguna razón, siento que la luna siempre me ha acompañado. La luna, el simbolismo de luna. No sé por qué, a mi hija le puse luna también. Entonces, mi nombre también tiene cierto significado de ello. Y luar significa luz de luna en gallego. Y etéreo, pues ya sabemos lo que significa. Entonces, es más que nada esta luz de luna que es etérea, que es tratar esta energía que yo considero muy, muy espiritual, muy humana, y dije, tiene que llevar algo de luna mi podcast. Por eso lo elegí. Claro. Osiris, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad es información muy útil y espero que les sirva a todos los que están escuchando. No sé si quieras agregar algo para concluir. Pues muchas gracias por la invitación, Damián, muchísimas gracias, muy contenta y espero que te vaya muy bien en tu podcast y pues invitar a todos que me sigan en Luar Etéreo, el podcast, o en Instagram que es @osiris.ra. Ahí nos está. Además ahí también siempre estás compartiendo información útil, ¿no?
de Claro que sí. pronto algo, luego Instagram de pronto algo te puede hacer resonar y entender la vida diferente de un momento a otro. Es lo que intento, es como mi misión de vida, entonces también ahí estoy en Instagram. Osiris, que no sea la única vez, esperamos tenerte pronto nuevamente. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Damián Aviña y esto es Todo lo que puedes tragar.